¿Cuál fue el texto de la semana pasada? Bueno, deben acordarse de un nombre. Ya, Hechos, bien, es el libro, ¿está claro? Y hablamos de un personaje, ¿no? Invisible, dijimos. Pero era un nombre, ¿cómo? Matías. Hablábamos de la elección de Matías. Bueno, hoy nos toca hablar de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y admirados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Señor, pedimos que ilumines con tu presencia, con tu Espíritu Santo, este tiempo de reflexión. Bendícenos a quienes estamos acá, también a quienes de nuestros hermanos hoy están en el encuentro matrimonial, al pastor Luis y su esposa, al pastor Jaime y su esposa, al resto de la hermandad que hoy está trabajando o ha estado todo el fin de semana trabajando en eso, que tengan también tu gracia y tu bendición. Gracias por quienes hoy están aquí después de haber servido también ayer en el encuentro de niños. Gracias, Señor, por las diferentes actividades en las que podemos servirte. Que podamos hacerlo para tu gloria, renueva las fuerzas, el ánimo y confirma para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Este relato del libro de Hechos, el capítulo 2, es un relato muy conocido, es muy lindo y, sin embargo, ha dado origen a tantas diferencias dentro del mundo evangélico, a tantas divisiones, peleas en el mundo evangélico que ustedes no se imaginan. Evidentemente, el relato bíblico no está ubicado en este lugar para ocasionar estas diferencias. Entonces uno tiene que suponer que lo que ocasiona las diferencias, finalmente, son nuestras interpretaciones del texto bíblico. Interpretaciones que destacan, enfatizan, recalcan ciertos elementos que a veces son los que nos gusta recalcar y que sin embargo no son los adecuados. Y por eso, en lugar de provocar la unión, provocan la división, la separación dentro de nuestras iglesias, dentro de la vida de la fe cristiana. El texto que acabamos de leer es el relato del cumplimiento de una promesa que se había hecho desde antiguo en la Biblia. En algunos domingos más vamos a hablar del discurso de
Pedro, bueno, ya el próximo domingo, del discurso de Pedro a propósito de lo que acontece en el relato de hoy, que se van a dar cuenta de cómo hay una relectura de una profecía muy antigua hecha por Joel. Así es que lo que está pasando aquí, lo que hoy hemos leído, es el relato de una promesa muy antigua. Y también es una promesa que Jesús había recordado pocos días antes, como lo vimos también hace un par de semanas. Esto es lo que Jesús había dicho: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, este relato es el relato de la promesa cumplida del Espíritu Santo. Esto sucede en la fiesta de Pentecostés, así parte nuestro relato, que cuando llega el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta originalmente agrícola. Se celebraba 50 días después de la celebración de la Pascua judía. En la Pascua judía se celebraba la salida de Egipto. Cuando Israel era esclavo, son liberados y entonces se celebra ese momento de liberación. 50 días después de eso se celebraba la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta de celebración por las cosechas, originalmente agrícola, se celebraba que Dios había permitido la recolección de las cosechas y se le daba gracias a Dios por eso. Con el tiempo la fiesta cambió de objetivo y se empezó a celebrar también la dádiva de la ley de Dios a Moisés. Pero originalmente esta era la intención de la fiesta, era la fiesta de las semanas, porque se celebraba 7 semanas después de la fiesta de Pascua. Este relato que acabamos de leer quiere mostrarnos entonces lo que acontece en una de estas fiestas de Pentecostés que se celebraba cada año. Una fiesta de Pentecostés que será inolvidable y que después el cristianismo adopta como casi nuestro Pentecostés, porque este Pentecostés viene a ser el origen de la iglesia cristiana, el advenimiento del Espíritu Santo, la promesa cumplida del Espíritu Santo derramado, dando inicio a lo que será después la iglesia de Jesucristo, en la cual nosotros también participamos. Pero este relato quiere mostrarnos, no solo contarnos una historia, no es que quiera hacernos sencillamente más sabiondos. No, el relato quiere mostrarnos lo que sucede cuando el Espíritu Santo actúa en la iglesia. Lo que sucede cuando la bendición de Dios cae sobre la iglesia, derramándose como en este caso en el Espíritu Santo. Y no es que lo quiera decir, para hacernos más sabiondos, sino nos lo quiere enseñar para que nosotros comparemos lo que sucede cuando Dios nos bendice hoy con lo que sucedía cuando Dios bendijo con su Espíritu a la primera iglesia. No a la primera alianza, no, a la primera iglesia, me refiero a la primera iglesia cristiana, ¿no?, que se relata en el libro de los Hechos. Yo quisiera destacar 3 elementos que me parece que están acá en el texto y que pudieran ser útiles para esta comparación que nosotros tenemos que hacer. Primero, el Espíritu Santo produce que los creyentes se conviertan en testigos de las maravillas de Dios. Esto es una de las primeras cosas que el relato nos muestra. El Espíritu de Dios se derrama de esta forma maravillosa que aparece acá y que ustedes han visto. El relato es un relato en imágenes. No sé si ustedes se dan cuenta, pero es un relato en imágenes. Es como que no hay una conceptualización, sino que nos narra imágenes. Dice que lo que aparece son como lenguas de fuego. Y uno se las imagina, ¿no? No sé si les pasa, pero uno se imagina las lenguas de fuego como
cayendo y depositándose sobre cada uno de los que estaban reunidos en ese lugar. Eso produce una especie de explosión espiritual, y no solo espiritual, sino que también provoca que estas personas comiencen a hablar en otros idiomas que naturalmente no conocían. Esto es un acto milagroso del Señor. Acá quiero ser claro con la postura que nosotros asumimos como iglesia. Esto es un acto milagroso del Señor. No son idiomas que estos hayan aprendido naturalmente antes. No es que había en el fondo del cerebro un idioma perdido que en este minuto, producto del éxtasis, se recuperó. No, es un acto milagroso, al menos así lo relata nuestro texto, un acto milagroso del Señor que hace que personas que no sabían la lengua por medios naturales, la comiencen a hablar. Y las personas que están alrededor, que venían, porque el barullo tiene que haber sido que ni te cuento, ¿no? Imagínenselo. Las personas que estaban alrededor son convocadas por este estruendo. Y las que estaban alrededor eran personas provenientes de todo el Imperio Romano, porque esto era la fiesta de Pentecostés, donde venían judíos de la diáspora, o sea, judíos que vivían fuera del territorio de Israel, a ofrecer sus ofrendas producto de las bendiciones que Dios les había dado. Era la fiesta de las cosechas, ¿se acuerdan? Entonces venían a ofrecer, y venían de todos los rincones del imperio, como lo quiere mostrar el texto que acabamos de leer, al dar una lista de naciones que componían el imperio y decir que había personas provenientes de todos esos rincones. Así es que estas personas están presentes y coincide con que, siendo esta gente nacida en otras naciones y hablando la lengua de sus naciones, se encuentran con que estas personas, a los cuales se les llama los galileos, hablan la lengua en la que ellos, como extranjeros, habían nacido. Ahora, al decir galileos, de alguna forma se está queriendo mostrar que si ya era difícil que alguien hablara muchas lenguas, más difícil era para un galileo hablar muchas lenguas. Galileo era una zona campesina, cada vez que había una guerra era la zona que terminaba siendo arrasada, era un estado muy empobrecido, no era la capital, era la provincia, muy revolucionaria y por revolucionaria permanentemente oprimida, arrasada, gravada con impuestos mayores, que negociaba poco con el poder opresor del Imperio Romano, sino más bien se rebelaba, no como los de Jerusalén, que negociaban un poquito más y tenían un mejor pasar. Estos eran los galileos. Frecuentemente se van a dar cuenta ustedes que el texto bíblico les llama así, unos galileos. ¿Cómo estos galileos hablan nuestra lengua? Eso es lo que escuchan las personas que están alrededor, que son convocadas por este barullo que se arma cuando el Espíritu desciende sobre ellos. Pero ¿qué es lo que les escuchan decir? ¿De qué hablan estos que hablan nuestra lengua, siendo extranjeros nosotros y ellos unos galileos? ¿Qué hablan? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas? Porque todos los oímos hablar, ¿qué? Versículo 11. Las maravillas de Dios. No hablan una cosa incomprensible, ¿no? Acá hago una aclaración.
nosotros creemos en el don de lenguas también, esa capacidad que da Dios a algunas personas de hablar lenguas desconocidas, lo que se conoce como la glosolalia. No es esa esta experiencia. Esta experiencia son idiomas humanos, idiomas comprensibles. Y lo que hablan son las maravillas de Dios. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo sobre esta comunidad primitiva, que así se le llama a la iglesia temprana, provoca que estas personas hablen a diestra y siniestra. Miren ustedes, a todo el imperio reunido ahí. Y que hablen las maravillas de Dios. No cualquier cosa, las maravillas de Dios. Jesús les había dicho esto pocos días antes. Ustedes, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, ustedes me serán testigos. Lo hemos dicho varias veces desde que empezamos a estudiar el libro de los Hechos. El poder del Espíritu es para hacernos testigos del reino de Dios. Testigos de que el reino ya está entre nosotros porque Jesucristo le ha dado inicio. Testigos de que Jesucristo, al que asesinaron, ha resucitado. Ellos lo matan creyendo que es un acto justo. Dios lo levanta de entre los muertos, demostrando que injustamente habían asesinado al justo. De eso son testigos. Y el poder del Espíritu Santo los convierte a ellos en testigos del reino. Estos discípulos son los mismos que algunos días antes habían estado, ¿se acuerdan ustedes? Habían estado escondidos por temor a que los judíos que habían matado a Jesús los maten a ellos también. Estos eran los mismos. Los mismos que habían estado escondidos, que cuando llegaron las mujeres a decir, hey, el maestro no está en la tumba, le dijeron, ustedes se volvieron locas, ¿cómo no va a estar en la tumba si lo mataron? Estos mismos eran, que no se acordaron de nada de lo que Jesús les había enseñado. No entendían la mitad nomás de lo que Jesús les enseñaba, con suerte la mitad. Pero ahora, una vez que el Espíritu se derrama sobre ellos, se convierten en testigos. Y no es una estrategia de evangelización, ¿no? No es que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer harto ruido y cuando vengan les hablamos del Señor. Se convierten en testigos de la manera más natural. Les brota hablar de las maravillas de Dios. Les nace. Les sale por los poros, decía un amigo una vez, les sale por los poros la presencia del Espíritu en sus vidas. Se hace natural el testimonio. Hablas de las maravillas de Dios y el resto escucha. Se convierten en testigos. Y esto es lo primero que hace el Espíritu cuando viene sobre ellos, que el texto nos muestra. Lo segundo que destaca en este relato es que el Espíritu Santo parece que no siempre se manifiesta como uno piensa que el Espíritu debiera manifestarse. Y eso provoca que unos entiendan y otros no entiendan nada. Porque uno a veces tiene una imagen de cómo debiera el Espíritu comportarse. Cuando no se comporta así, entonces uno dice, esto no es de Dios, o no entiende nada, sencillamente no entiende nada. El relato bíblico dice que mientras unos estaban asombrados, diciendo, ¿cómo les oímos hablar en nuestro idioma? Si estos son unos galileos, no era esperable que un galileo hable tantos idiomas, y les oímos hablar las maravillas de Dios. Mientras unos experimentan el milagro, otros dicen, estos están borrachos. Estos están borrachos. No entendieron nada.
El ruido nomás. El desorden, porque tiene que haberse armado un desorden, supongo yo. Probablemente había un sector de la audiencia de ese día que tenía muy claro cómo debiera ser que se manifiesta Dios. Cómo debiera ser que Dios se manifiesta. Y entonces cuando se produce esta situación, no entienden lo que pasa. Y al no entender lo que pasa, naturalmente emiten también su propio comentario. Estos están borrachos. Estas personas son personas que se marginan de la bendición de Dios de una u otra manera. Están al margen, la bendición cae, las personas están felices, se entiende el mensaje de las maravillas del Señor, las personas van siendo impactadas, lo vamos a ver algunos en la predicación de la próxima semana tendría que ser, las personas experimentan el toque del Señor. Pero hay algunos que dicen, estos están borrachos. No todos pudieron disfrutar de la acción del Señor. Y esto pasa, como decía frecuentemente, cuando uno tiene una imagen de cómo debiera ser la acción de Dios y Dios se comporta de otra manera. En el Antiguo Testamento hay un relato del profeta Elías. Es un relato que deben haber leído seguramente y que a mí me parece que pasa esto mismo, ¿no? Por lo menos cuando uno lo vuelve a leer hoy, a uno le queda la sensación de que uno esperaría que Dios aparezca en un lugar donde no aparece. Miren, allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Elías venía arrancando porque había habido una masacre en contra de los profetas. Y entonces se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Yo siempre he tenido dudas sobre esto, si acaso de verdad está en la cueva porque ha sentido un vivo celo de Dios, o está en la cueva porque está muerto de miedo. Yo estaría muerto de miedo también, así que yo supongo que... Bueno, Jehová le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y uno dice, ahí está Jehová, ese es el poder del Señor. Y el texto dice, pero Jehová no estaba en el viento. Ups. Tras el viento hubo un terremoto. Ahora sí, esto es Dios, porque el poder de Dios hace temblar las cosas y esto es Dios. Y el texto dice, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego. Acá sí, fuego de Dios que lo consume todo. Y el texto dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Esto no puede ser Dios, definitivamente. Bueno, cuando Elías oyó el silbo, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso en la puerta, y entonces Dios le habló de nuevo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? A uno le pasa, ¿no? Que uno tiene una imagen de cómo debiera ser el comportamiento de Dios, cómo debiera darse la presencia de Dios. Por eso a veces uno dice, hoy estuvo la presencia, y otras veces uno dice, hoy, no, ustedes no lo dicen, pero en otra parte lo dicen, hoy no estuvo la presencia del Señor. Como si uno pudiera, con su marquito, determinar que Dios estuvo o no estuvo, porque encaja o no encaja con mi criterio, para determinar la presencia o la no presencia de Dios. Pero uno lo hace, ¿eh? Uno está tentado
a hacer estas cosas. Y el escritor del libro de los Hechos seguramente lo sabía y por eso nos quiere narrar lo que pasó cuando vino el Espíritu por primera vez a la iglesia, cuando funda la iglesia. Unos, probablemente los que menos esperaban nada, escuchan la voz, entienden el mensaje de las maravillas del Señor. Para otros, estos sencillamente están borrachos. En tercer lugar, en el relato de Pentecostés que nos muestra el libro de Hechos, se da una situación muy interesante porque se da que la diversidad posibilita la continuidad de un proyecto conjunto que es la extensión del reino de Dios. Me explico. Se produce una situación donde muchas voces, muchos idiomas, mucho ruido, comunica un único mensaje: las maravillas de Dios. Entonces se da algo que es, en teoría, lo que todos buscamos: la unidad en la diversidad. Y de alguna forma lo que Lucas, el autor del libro, nos quiere decir es: lo que produce el Espíritu no es uniformidad. De hecho, nada más informe que un montón de gente hablando idiomas distintos al mismo tiempo. Si lo que produce el Espíritu no es la uniformidad, es la unidad, que es otra cosa. Y es una unidad que sigue ahí en plena diversidad. Esto es súper interesante. Uno a veces comete el error de querer uniformarlo todo en la iglesia, ¿no? En la vida cristiana. A ver, si el hermano de la otra iglesia no canta como yo, son satánicos. Tiene que cantar como nosotros cantamos. O al revés, ¿no? Si nosotros no cantamos como cantan los de allá, o predicamos como predican los de acá, estamos mal, esta cosa se nos viene abajo. No hay futuro para nosotros, hermanos, porque en la otra iglesia, miren cómo cantan, miren cómo predican, y miren acá. Miren el color que pintan su templo y miren nosotros. Uno de repente cae en estos excesos y quiere uniformar. Lo que hace el Espíritu no es uniformar, es unir. Cuestión que se da aún en la más absoluta diversidad. Hay en el Antiguo Testamento también un relato donde se produce una situación contraria, casi exactamente contraria de lo que sucede en el relato de Pentecostés. Ustedes se van a acordar cuando la lean. Después dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, ¿se acuerdan? Ya lo vieron, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Era un proyecto conjunto, probablemente el proyecto de uniformar el mundo conocido. Hagámonos un nombre sobre la faz de la tierra. Dios desciende, cambia sus lenguas y el proyecto se acaba. Miren cómo es lo contrario de lo que pasa en Pentecostés, donde la multitud de lenguas no termina el proyecto de unidad.
sino que lo posibilita. Precisamente porque gracias al hablar de muchas lenguas, el mensaje se extiende a todos los rincones del Imperio Romano. La gente que escuchó el mensaje, que provenía desde diferentes lugares del imperio, volvió a su lugar con el mensaje. 3 cositas para terminar nuestra reflexión de hoy. ¿Nos cuesta ser testigos hoy de las maravillas de Dios? Clamemos a la plenitud del Espíritu Santo, hermanos. Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo es convertirnos en testigos. No como estrategia, no como programa de iglesia, no. Como algo natural. Seamos llenos del Espíritu Santo y vamos a ser testigos hasta cuando agarremos un lápiz en el trabajo. Nos va a salir por los poros. Vamos a testificar del Señor no como algo forzado, nos juntamos a tal hora a testificar del Señor en tal calle, en tal esquina, en tal templo. No es así. Testigo del Señor en tu trabajo, en la feria, en donde estás. Por la gracia del Espíritu de Dios en tu vida. Sí que nos cuesta. Por eso es más fácil organizar programas. Por eso es más fácil planificar días para salir a repartir tratados. Lo difícil es ser testigo donde uno vive. Claro que nos cuesta. Por eso hay que clamar a la plenitud del Espíritu Santo. Él nos va a hacer testigos. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido el Espíritu sobre ustedes y me serán testigos. Eso es lo que hace el Espíritu. Claro, yo sé que se nos ha instalado en el mundo evangélico la idea de que el Espíritu Santo nos hace obradores de milagros, nos hace estos predicadores de las riquezas y la prosperidad y telepredicadores y cosas así. Sí, eso se ha instalado. Pero lo que dice Jesús es otra cosa, que el Espíritu en lo que nos convierte es en testigos. Testigos de que aquel al que asesinaron, Dios lo levantó de entre los muertos. Y nosotros somos el resultado del encuentro con este Jesús resucitado. Segundo, ¿te está pasando que tu imagen, la imagen que tienes de la acción de Dios, te impide percibir cuando Dios actúa al margen de tu idea? En otras palabras, ¿estás viendo que tus hermanos reciben del gozo y la felicidad que da Dios y tú piensas que están borrachos? Puede ser que estés cayendo en este reduccionismo de haberle creado una imagen a Dios, haberle creado un marquito a Dios y decirle que Él no puede funcionar fuera del marquito que tú le creaste. Eso nos pasa a los evangélicos. Hoy es un buen día para renunciar a eso. Porque si el Señor está dándole felicidad a la gente que está a nuestro lado, si el de acá es feliz y puede ver la acción de Dios hasta en las cosas más pequeñas, y tú no puedes ver la acción de Dios a menos que baje un ángel del cielo, y yo te puedo asegurar que aunque bajara el ángel del cielo tampoco lo verías. Entonces es el momento para decir, oye Señor, de verdad, me he creado un Dios a mi imagen y semejanza. Por eso cuando el Dios verdadero actúa, no lo veo. La tele me ha creado un Dios. La iglesia me ha creado un Dios. La religión me ha creado un Dios. Y cuando el Dios verdadero actúa, no lo veo. Tercero, ¿está ocasionando en tu vida la acción del Espíritu de Dios? ¿Está ocasionando en tu vida que te separes de tu hermano o tu hermana? Entonces estás malinterpretando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque el Espíritu Santo no nos convierte en Babel, nos convierte en Pentecostés.
Oye, si vamos a ser pentecostales, este es un buen momento para ser pentecostales. Pentecostales en el sentido de que creemos que la presencia del Señor produce lo que produjo en la iglesia el día de Pentecostés. Que con toda la diversidad posible anunciemos un mensaje único. Una última cosa. A veces uno pretende ser un observador imparcial de la acción de Dios. No se puede. O vas a ser de los que parecen borrachos, o vas a ser de los que le dicen a otros que están borrachos. Pero no puede ser un observador imparcial, neutro, de la acción de Dios sobre la vida de tus hermanos. Hay que abrir el corazón hoy. Hay que pedirle al Señor que se destruyan los muros, esos que hemos levantado. Fíjense que algo tan lindo como las bendiciones del Espíritu Santo, uno las convierte en un elemento para separarse del otro. El Espíritu Santo te da más de su gracia y tú dices, gracias Señor, porque ya no soy como este ignorante de acá al lado que, Señor, aléjame de esta gente que me contamina. Uno tiene una facilidad para convertir la bendición de Dios en algo que destruye. Bueno, si ese es nuestro caso, puede ser porque la naturaleza caída está en nosotros y el corazón es engañoso, hermanos y hermanas. Si eso nos está pasando, si la bendición de Dios, si el conocimiento que Dios nos da, si la madurez que Dios nos da, si los años de creyente en realidad me están separando de mis hermanos, hay algo mal interpretado en todo esto. Eso está bien para los de Babel, pero no está bien para los de Pentecostés. Los de Pentecostés, siendo tan diversos, anuncian un único mensaje. Hoy cantamos al son de los músicos de la GEA, de los jóvenes. Otro día a los de jóvenes adultos, del grupo adulto, del grupo de ministerio de la iglesia. Estas cosas no nos dividen. A los de Babel esto los divide. A los de Pentecostés esto los une. Porque en la diversidad hay plena unidad cuando es el Espíritu Santo el que está inundando nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor y luego vamos a presenciar algo de esta diversidad que nos da unidad. Tuvimos ayer un encuentro de niños. Los sobrevivientes están acá. Los tíos y tías sobrevivientes están acá, muy cansados. No despertaron esta mañana, resucitaron, yo creo, ¿no? Lo hicieron con mucho amor, mucho cariño y nos van a mostrar algo de lo que hicieron. Nosotros vamos a orar y luego nos vamos a quedar con ellos un minuto. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites reflexionar en torno a tu palabra. Recibe la gloria y a nosotros, Señor, danos esa bendición de tu Espíritu Santo para ser uno, para anunciar un mensaje como testigos y para que ninguno de nosotros se quede al margen, Señor, sino que digamos que estas son tus maravillas y tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.